Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Libroteca. Como todas las semanas nos juntamos para compartir algo del mundo de la literatura, de los escritores y sobre todo de la pasión que tenemos por los libros. Hoy nuestro escritor invitado es el chileno Alberto Fuguet, que además es director de cine y guionista, y con él hablamos sobre sus dos últimos libros en los que se mete con el mundillo literario y con el universo gay. También visitamos la biblioteca de Pablo Marchetti y conocemos cómo trabaja la ilustradora Robertita. Pero antes el momento de la literatura infantil, la sección que nos sigue sorprendiendo y confirma lo bien que la pasan los chicos leyendo. Hoy conversamos con Agustina, que tiene 10 años y empezó a leer desde muy chiquitita de la mano de su abuelo y de su mamá. Con ustedes, chicos que leen. ¿Cuándo empezaste a leer sola? Más o menos a los 4 o 5 años. ¿Re chiquita? Sí. ¿Y te acordás por qué empezaste? Sí, me ayudaba mi abuelo, un poquito mi mamá, de todo un poco. Y después, como me gustaba leer, mientras me leían los cuentos, yo los agarraba y quería leer, pero no me salía. Entonces ahí me empezaron a ayudar y ahí ya empecé a leer. ¿Y ahora compras libros sola? Sí, o me regalan, pero de vez en cuando compro yo. ¿Y de estos cuál elegiste vos? Los que elegí acá de Sí. estos fueron este y este. Perfecto. A ver. La máquina de hacer los deberes, Ujú. de Cecilia Pisos. ¿De qué trata? De dos chicas, dos amigas, que están cansadas de que siempre tienen que hacer la tarea. Y tenían un montón de negocios para ganar plata. Para ganar plata. Sí, Ok. para comprarse cosas para ellas. Ajá. Entonces quisieron hacer una máquina de hacer los deberes. Se fijaron, lo probaron y no les salía. Y fueron a decirle a todos los de grado, tengo una máquina de hacer los deberes, no sé qué, pero no funcionaba. Entonces tuvieron que hacer siempre, para ganar las monedas y toda la plata, tenían que hacerla ellas mismas. ¿Sofía acá para hacer la tarea? Sí. ¿A vos qué te gusta más? ¿Terror? ¿Historias más románticas? ¿Historias...? No, me gusta la comedia mucho. Ah, ok. Pero leo todo, me gusta todo. ¿Y trajiste algo en plan cómico? Más o menos Más esta. o menos. A ver. Esta que se llama La rebelión de las palabras, que se trata de que chicos que tienen un problema, por decir, cuando las letras se enojan. A una chica que le pasó, cuando tenía que hablar una palabra con S, se tardaba mucho en terminar la palabra porque seguía con la S. Así. Después también había otro caso que nada más podía decir todas las palabras con O. Con otra vocal no. Entonces era difícil. Dificilísimo. ¿Cómo se hace? Comunicarse con otro. Y se pensaban que estaba haciendo una broma. Entonces, Bueno, está bueno para hacer la prueba. sí. A ver cuánto uno logra hablar así. Muy poco, ¿no? Sí. Dificilísimo. Sí. Qué bueno. ¿Y ese otro, el príncipe? El príncipe me da fiaca. Lo leí cuando era más chiquita. Se trata de un príncipe que el papá, que sería el rey, dijo, cuando sea viejito, ¿qué voy a hacer, no? Entonces le da el trono, Ujú. después, más adelante. Entonces, el príncipe es re vago y no hace nada. No quiere gobernar, no quiere le importa gobernar, nada. No le importa nada. Lo único que le importa es dormir. El padre ya sabía que era así. Entonces lo fueron probando de a poquito y no hacían nada. Nada de nada. Después, un poquito más adelante, se dio cuenta que estaba bueno hacer las cosas por sí solo, no que se lo hagan todos. Porque vino una princesa que le parecía muy linda y de repente un dragón se la llevó. Entonces la fue a buscar con elementos de cocina. ¿Por qué con elementos de cocina? Porque justamente estaba tratando de cocinar, pero no le salía. Entonces agarró la cuchara, el tenedor y se fue a buscar al dragón. ¿Y? Hasta que lo venció, pero un poco con ayuda de la princesa. Seguimos en Libroteca y es el momento de la sección en la que espiamos las bibliotecas ajenas. Hoy conocemos los libros que marcaron a Pablo Marchetti, que es músico, periodista, poeta y fundador de la revista Barcelona. Marchetti además es un gran lector y, entre otras rarezas, tiene una de las bibliotecas de poesía más impresionantes que vi hasta ahora en el programa. La vemos.
una de las personas que más poesía tiene de las que conozco. O sea, es una ¿Ah, sí? biblioteca dedicada a la poesía. ¿Cómo O por ahí armaste? conoces poca gente, no sé. Poca gente que lee tanta poesía, ¿eh? No, tengo... me gusta mucho la poesía, creo que la poesía es como el inicio de todo lo que hago. Yo empecé a escribir porque me gustaba... Escribía poesía y un día dije, bueno, me quiero ganar la vida escribiendo y por eso empecé a hacer periodismo. Pero no tuve vocación periodística, sino poética. Y siempre leí mucha poesía, leí libros sobre teoría de poesía. ¿Y desde qué edad de las primeras poesías? De los 13, 14 años, sí. Mi vieja y también mi abuelo tenían, bueno, una predilección especial por los poetas españoles, tanto la generación de 98, Machado. En tu top 3 poetas, mostrame. Bueno, García Lorca sigue estando en lo más alto para mí. ¿Por qué? Porque creo que, si bien me gustan muchos poetas rupturistas, incluso poetas visuales como Joan Brossa o Nicanor Parra, me gusta el anclaje popular. Bueno, Parra también tiene algo de anclaje popular, pero me parece que el romancero gitano de Lorca es como lo máximo en cuanto a expresión popular. Lorca es uno de los poetas que tengo varias cosas, otro de esos es César Vallejo. A ver, muéstrame Vallejo. Sí, Vallejo. Tengo, creo que la que primera leí a Vallejo fue esta edición cubana de Casa de las Américas, pero después tengo Son estas obras poéticas completas que nunca están completas, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que la más completa debe ser esta, que está muy anotada, pero ya llega un momento donde es complicado leerla de tantas notas, ¿viste? Hay veces que los libros están anotados, vas siempre a la anotación, entonces tenés que leerlo con tenés que leerlo con un carácter así muy de investigación. ¿Sos de los que se aprenden las poesías? No, soy malísimo para eso, ¿sabes? Que yo no me sé La casada infiel de Lorca, ponele que sería como un mega hit, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido, pero no me sé más. O sea, y debería saberlo, pero aparte es todo rimado, es como muy fácil. Bueno, yo hay una tuya que me aprendí una poesía que tiraste en la televisión hace muy poco, que terminaba diciendo: agarro la capucha, la picana y me uno al ejército argentino. Ese la transcribí, te voy a ser sincera. No, qué grande. Vos sabés que esa es un soneto, justamente, eso que le escribía Cecilia Pando, y ahora hay un grandísimo músico argentino, un pianista, compositor que se llama Agustín Guerrero, que le puso música, así que le hicimos canción. Ya no es más el poema de amor a Cecilia Pando, sino que ahora es la canción de amor mirá. a Cecilia Pando. Hellman es un tipo que me fascina, otro de los gustos más de adolescencia. ¿Qué es lo que te sigue conmoviendo? Lo que finalmente me cautiva del tipo es el ritmo, cómo rompe permanentemente la lógica rítmica, y eso yo lo aprendí escuchándolo a Hellman. Tengo varios de los discos que hizo con el Tata Cedrón, con el Cuarteto Cedrón, donde él lee sus poemas, y ahora no puedo dejar de leer a Hellman como si escuchara a Hellman, ¿no? ¿Y crees que como género la poesía es un buen vehículo para hablar de política? Por supuesto. En la dimensión plástica y musical, sonora de la palabra que tiene la poesía, que finalmente creo que es eso la poesía, hay una síntesis que después se utiliza en muchísimos otros medios, qué sé yo, o sea, inclusive te hablo de cosas alejadas, absolutamente alejadas de ese idilio que es la poesía, como puede ser la publicidad. Esa síntesis que tiene la poesía es una herramienta de comunicación muy importante. A mí me interesa la comunicación. Más que la experimentación, tal vez. Me parece que las dos cosas tranquilamente puedan ir de la mano. O sea, a mí me gustan mucho, por ejemplo, los poetas concretos brasileños. Y uno lee aquello a Decio Piñatari y su beba Coca-Cola y que termina en cloaca. Y bueno, hay ahí un mensaje político, hay ahí experimentación poética, hay, sí, poesía de vanguardia, pero también hay un mensaje directo. Para mí un libro clave es Viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Céline, en esta ajetreada edición Sí, de se nota, Vázquez. Pero
Porque Selim era un tipo que, y sobre todo este libro, un tipo que fue expulsado del Parnaso literario. Sí, por nazi. Por nazi. Sí. Y en Viaje al fin de la noche se puede ver a un tipo jodido, un tipo xenófobo. Y sin embargo es una obra maestra el libro. Es una apología del nihilismo más absoluta. Pero está esta doble condición, ¿no? De un tipo que puede ser colaboracionista nazi, ser un magnífico escritor y contar como nadie cuestiones sobre el alma humana, ¿no? No, mirá. Mirá lo que es eso. Por favor. Una etiqueta de un cassette TVK. TVK. Es muy lindo. ¿Qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo, bueno, estos son los libros que estaban en mi... ¿Lees de a mucho? Sí, porque, por Sos como un ejemplo, lector infiel, ¿no? Sí. Tenés como... No, sí, también depende. Estos son libros de Mesa de Luz. Estas son las columnas de Juan Forn, Juan las los de viernes. página 12. Sí, que es un libro ideal para... Es hermoso, me encanta como escribe Forn. Y estas columnas son ideales para cuando querés leer picotear un poquitito, así, ¿viste? Tengo en la mesita de luz. Pero estoy leyendo este libro, que se llama 000, cómo la cocaína gobierna el mundo. Y habla precisamente de eso, de cómo funciona el... ¿En Italia o a nivel... No, a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Y qué te llamó más la atención de cómo la cocaína gobierna el mundo? Lo que me llamó mucho la atención fue después de quedar así totalmente fascinado con el patrón del mal y con la historia de Pablo Escobar. Colombia sigue siendo productora de cocaína a nivel mundial. Pero es productora y en realidad hoy el negocio está en quienes no producen, sino en quienes meten la cocaína a Estados Unidos. En los lugares de tránsito. Que son los mexicanos, claro. Por eso los cárteles mexicanos reemplazaron a los cárteles colombianos, ¿no? Y me parece toda una metáfora del mundo actual el hecho de que, incluso hablando de un negocio semejante y de algo absolutamente ilegal, el negocio está en la tercerización y no en la producción. Está leidísimo o prestadísimo, o agarrado por el perro. ¿Qué pasó? El diálogo permite comunicarte, pero también permite evitar ciertos temas. Además de poeta, músico y periodista, Pablo Marchetti es un apasionado de la ilustración y la historieta. En esta segunda parte de la entrevista comparte con nosotros cuáles fueron algunas de sus lecturas importantes en la infancia y la adolescencia. No te lo pierdas. ¿Libros de arte? Libros de arte me gusta mucho, o sea, tengo varios, tengo acá un libro que para mí es como fundamental, que es la retrospectiva de la muestra en el Centro Cultural Recoleta. El que se armó tanto escándalo en su momento y demás. Es un tipo al que yo quiero mucho y... Este sí que supo hacer un cruce entre arte y política. Totalmente, claro. Me gusta leer sobre arte. ¿Qué sé yo? Acá tengo algunos libros de arte, los más variados, pero este es un tema que me gusta mucho, cultura y política en los años 60. Con León Ferrari en la tapa. Claro, con León Ferrari. Consecuentes. Justamente Andrea Yunta, que fue una de las críticas, historiadoras que más reivindicó la obra de León, ¿no? Cuando por ahí no... Sí, que además es súper accesible. Justo este libro lo leí y es como buenísimo, para un público que no viene de la academia. Totalmente, sí, no, yo no lo podría, sí, no me aburriría mucho, la verdad. ¿Qué sé yo? Y después otros tipos como Robert Hughes, que es un crítico australiano. Está leidísimo o prestadísimo, no, ese o agarrado por el perro. ¿Qué pasó? No, sí, lo zarandeé mucho ese libro. ¿Y qué te interesó tanto de este libro? No sé nada de nada. Lo que más recuerdo, si ven ahí, qué sé yo, tipo de muestras desde Caravaggio hasta... Un artículo que recuerdo particularmente que se llama Jean-Michel Basquiat, Requiem por un peso pluma, que escribe cuando se muere Basquiat y básicamente utiliza a Basquiat para hablar del mercado del arte y cómo infla el mercado del arte a un artista, que en realidad es un artista menor, pero con detalles de su vida, ¿no? Un tipo que se muere a los 27 años, una sobredosis de heroína,
que era un artista de origen haitiano en la Nueva York de los 80. Entonces, bueno, como eso son valores agregados a la obra de un tipo que es un artista menor, dice. Coincido realmente. Y pasa a veces también con los escritores. Totalmente. Los post-mortem, ¿no? Por supuesto, Sí, sí. Hay, bueno, a mí una cosa, por ejemplo, que me llama la atención, que es este asunto de los artistas desaparecidos, ¿no? De destacar el hecho de ser desaparecido como un valor, a veces para agrandar la obra de alguien, y a veces para minimizarla, como es el caso de un poeta maravilloso para mí, que se llama Miguel Ángel Bustos, que es un tipo que está desaparecido, y bueno, si bien se editó después Argonauta, tengo ahí el libro de la obra poética de Bustos, me fascina, pero quedó como en el lugar de los poetas desaparecidos. Hay una antología, ponele, de poetas desaparecidos donde aparece, hasta que no se editó la obra completa de Bustos, era el único lugar donde estaba publicado. Y aparecía publicado con pibes de 19 años que, escribieron 2 versos y militaban. Que pobres, digo, pobres pibes. Sí. Y es horrible lo que pasó. Pero, hacer ese recorte me parece como muy, muy injusto, ¿no? Y creo que en Basquiat, de alguna manera, pasa eso. Y me gustó mucho el artículo de Hughes en ese sentido, ¿no? En algún momento estudiaste con Brescia, dibujo. Sí. ¿Qué tenés sobre dibujo? Bueno, cuando te decía eso de que me gustaba escribir poesía, a mí me gustaba dibujar también. Me gustaba mucho dibujar historietas. Lo que pasa es que como creí que no me podía ganar la vida dibujando porque era bastante malo, fui para el lado de la escritura, pero soy un... ¿Cuáles son tus dibujantes de cabecera? ¿Verdad? Nada, tengo amigos como Sergio Langer, que me parece un capo total. Tengo como varias ediciones. Este es el último de Judíos, que es buenísimo. Pero ves, Langer tiene esas cosas que son más bien de los medios y eso, pero hace este tipo de ediciones en serigrafía, ¿no? En libros artísticos. Sergio Langer me parece un capo. Mi pasión por la historieta surgió con Fierro, pero antes vino el humor gráfico, leía mucho la revista Humor. La revista Humor en realidad se leía en mi casa, la leían mis viejos. Después la empecé a leer yo, era como que cada uno, todos en la familia de alguna manera leíamos la revista Humor. Y tengo acá, bueno, no tengo los primeros, pero del 7 al 12, los números de Humor. Y... Viaje al pasado instantáneo, ¿no? Como la tipografía, sí, el color. Todo. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a esto? 10, 12 años. ¿Y en tu familia te dejaban acceder a este material? O sea, sí, incluso lo compraban. fomentaban. Sí, ellos lo compraban. A mí me fomentaron mucho. O sea, la cultura del libro y del disco siempre estuvo en mi casa. Siempre. ¿Y esto cómo lo conseguiste? Y ese lo conseguí en una comiquería de viejos. Ahí siempre. ¿Seguís revolviendo? Sí. En una época, decía que mi vida se dividía en los momentos en que tenía plata para comprar libros y los momentos que tenía tiempo para leerlos, ¿no? O sea, era eso. Entonces aprovechaba cuando venía alguna buena, me compraba los libros porque sabía que después iba a estar en la lona, pero tenía mis libros ya. Y después, bueno, conseguí esto también, que era una publicación que yo no me la acuerdo, era muy chico. Sí, yo la estudié en periodismo, claro, Satiricón es como Satiricón, pero sí... texto de estudio. Pero hay algún ejemplar dando vueltas por ahí, y son los 12 primeros números de Satiricón, ¿no? ¿Y qué recordás de esto? Bueno, recuerdo leerla después, ¿no? O sea, primero me acuerdo esta cosa de chico de las minas. De minas, claro, exactamente. Sí. Había minas, ¿viste? Entonces era cualquiera, pero o sea, hoy sería ridículo, pero bueno, entre la infancia y... Claro, no, claro. Es muy naif. Libertad Leblanc, la gran esperanza blanca. Y Libertad Leblanc así ya era para mí, bueno, un tsunami hormonal, como dice Jorge Serrano, ¿no? Una fuente de inspiración infinita, claro. Libertad Leblanc, claro. Esos escotes. ¡Wow! ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántas dedicatorias!
Hoy nuestro escritor invitado es Alberto Fuguet, que además es periodista, guionista y director de cine. Fue uno de los escritores que en los 90 se opuso al realismo mágico y creó la corriente literaria Mac-Hondo en oposición al Macondo de Cien años de soledad de García Márquez. En la primera parte de la entrevista conversamos con él sobre su vida y sobre sus dos últimas novelas, Sudor y No ficción. Con ustedes, Alberto Fuguet. Es un placer conocerte porque te leo desde que era muy chica. De hecho, mira, te traje para mostrarte un ejemplar de Mala Onda. Es tu primera novela, ¿no? Es mi primera novela y yo siento que es casi mi primer libro y este se editó en Argentina, locamente. 1991, diciembre. 1991. Sí. Yo supongo que es cuando quería leer sobre escritores que hablaran de conocer el mundo, conocer las drogas, conocer... Es raro ir creciendo con lectores o de repente que lectores sean mucho menores que... Tú Mala Onda tiene 25 años y hay lectores que tienen 17. Tienen Sin duda que le está llegando hoy. Y ellos creen que, bueno, mi editora me dijo, mientras haya nombres de 17, Mala Onda puede funcionar. Y eso es como bien curioso. Yo la verdad que no lo esperaba, digamos. Lo soñaba, pero no lo esperaba. O sea, me hubiera gustado que mis libros perduraran un poco. Todavía es muy pronto para decirlo, pero sé que por lo menos Mala Onda sí. Sigue. Sí, sigue funcionando muy bien. Sí. Aumenta y aumenta, de hecho. ¿Sí? Sí, yo vendo 2 o 3 ejemplares en Chile, en el resto del mundo no, pero en Chile es un libro como que es una especie como de Catching the Rye, una cosa por el estilo, sí. Que era un poco lo que yo quería, o sea, en ese sentido logré más o menos mi meta. Bueno, y hay un homenaje ahí. Sí, casi descarado. Así como... Sí. De Oda a Salinger. Sí, es una, como dicen acá, una fanada, sí. Bueno, no tanto. No, pero claramente conversa con ese libro, sí. ¿A qué jugás con la idea de ficción y no ficción? El libro se llama No ficción. Sí. No decidiste escribirlo como una crónica. Y sin embargo decís que la verdad es muy importante dentro de el contrato de lectura con el lector, que tenemos que pensar que esto sí es verdad. ¿Por qué no lo escribí como crónica? Porque nunca ocurrió. ¿Y por qué estableces ese contrato de lectura con el lector y le pones no ficción? Porque puede haber ocurrido, porque la base es verdad. La base del libro es que una tarde de sábado en un departamento no es verdad. Ahora, de que muchas cosas que ocurrieron o que la base de lo que arma esa historia es verdad, sí. La relación es entre dos amigos que Sí. no llegan a ser amantes porque uno de ellos no quiere Sí. ante la insistencia del otro. Es una amistad que se va volviendo más loca o intensa que un matrimonio, que un pololeo, que un noviazgo, y que el que es menos gay, por así decirlo, pero a la vez el que más ama, creo yo, es el más loco de los dos, que Renzo dice que es una amistad tan pura que no necesita de las vulgaridades del sexo. Hablar de libros, ver películas, planear cosas juntos. Y en este caso, hacer películas juntos, ver películas juntos. Y esta es la historia, eso fue una historia que a mí me pasó, pero también creo que a otra gente le ha pasado, con distintos niveles. Quizás menos difícil de explicar, pero yo sentí que cuando yo trataba de comentar el lazo que yo tuve con esta persona, con este tipo, me decían, no, es una novela, no me jodas, escríbelo. Y en ese caso yo lo escribí. Sí, lo que es más llamativo es la edad de los personajes, Sí. porque no tienen 15, 17 años y están experimentando, tienen más de 30. Sí, porque me parece que la historia de 2 personas de 15 años explorando ya la han contado bien y se ha hecho bien. Sí, incluso vos las has contado. Yo la he contado, no sé si bien, pero sí. A mí me parece que también ambos libros tratan de... A ver, uno podría decir que Mala Onda son sobre chicos muy jóvenes que se comportan como grandes. Les toca vivir cosas como de adultos, y eso fue lo que causó escándalo en su momento. Y el padre se comportaba un poco, el padre de Matías, como un niño. No, yo hay una escena que no me puedo sacar de la cabeza y lo leí hace casi 20 años, cuando el padre lo lleva Claro. como a una orgía con él, como una Sí, cosa... y que también tiene algo que de no ficción, es como vivamos esta cosa de 2 de amigos. juntos, sí, pero de no juntos, le claro, hagas eso claro, al exacto, chico, estoy de claro, acuerdo. no. Y en este caso, tienes razón totalmente, Eugenia, que me da impresión que ahora hay algo de mí en eso, lo reconozco, pero sobre todo en la gente que yo observo y al cual me interesa retratar, de que la edad es algo más como, tal como la sexualidad también, es algo más poroso, que efectivamente alguien puede tener 40, pero comportarse como de 14, o sea, la idea de todos los roommates, que está en Sudor, o sea,
es como, basta, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? O cásate con alguien, pero vive solo por último, ¿no? No, es que me da miedo vivir solo. Mira, tienes 40, ¿cómo te da miedo vivir solo? ¿Ah? Y sudor, efectivamente, yo estaba un día, aquí estoy inventando algunas cosas, pero por lo que yo calculo, estaba sin libro, a lo mejor había ido a filmar, había ido a escuchar a alguien, pero fui a la Feria del Libro de Santiago, que es como un rito normal para un escritor. Tengo entrada gratis, fui al stand de Alfaguara, y estaba Carlos Fuentes, escritor que yo conocía, pero que no me volvía loco, no era un lazo que yo tengo como con Vargas Llosa. Me hubiera encantado tener ese lazo con Puig, o sea, ahí Puig yo hubiera estado de las 4 de la mañana esperando que me filme de Buenos Aires a Fer o algo, y está con su hijo. Y el hijo nadie le hablaba, nadie le daba agua. Carlos Fuentes hablaba con algunas personas, tampoco era una fila eterna, pero había gente que estaba preocupada por Fuentes, y como que Carlos Fuentes siquiera como presentaba al hijo. A lo mejor era un padre encantador y estaba preocupado de que el hijo después fueran a comer donuts, no sé. Pero lo que yo vi era este niño frágil, débil. El niño florero. El niño florero, como ese, muy blanco, este padre muy bronceado, como del sol, de las playas mexicanas. Él con un traje increíble, el otro que sentía que se vestía horrible. Después lo escuché hablando español y no sabía casi español. Y quedé impactado con esta imagen. Y dije, qué horror debe ser hijo de un escritor famoso, qué horror si yo fuera padre alguna vez, tener un hijo y que él quisiera ser escritor, porque estaban los dos como de colegas y están haciendo este libro. Y ahí empezó a darme morbo qué hicieron ahí juntos, de qué hablaban, de qué se cena en un hotel después de estar en una feria y dicen, ¿viste cómo filmé? ¿Viste todas las minas cómo miraban? ¿Y tú qué hiciste? Como me aburrí. Claro, la pasé pésimo. Lo pasé pésimo y nunca más. Pero quedan 5 ciudades más. ¿Y qué te dio el registro del diálogo? Que no ficción está contada enteramente, es un diálogo entre dos personajes. Era clave no opinar y no hacerlo, que el narrador no existiera. Eso es un lado. Como Renzo pensaba mientras realmente pensaba otra cosa. Y 2, bueno, yo soy súper fan de Manuel Puig. O sea, si estoy en Argentina tengo que aprovechar de pasar la publicidad, por así decirlo. Yo ahora estoy haciendo un curso Manuel Puig. Y nada, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es un libro, que es el libro más como... No, pues es un libro que a mí me gusta mucho, que tiene cosas que ver con el beso de Juan Araña, pero a mí me parece superior, que se llama Maldición Eterna, quien lea estas páginas, que es todo diálogo. Es de un argentino mayor que se escapa de la dictadura y lo tiene que pasear por Nueva York en una silla de ruedas un americano. Y ahí se va armando un lazo, y hablan y hablan y hablan. Y a veces hablan de cosas importantes o a veces evitan hablar los temas que se hablan. Y me di cuenta de eso, que se puede usar los silencios. Y nada, bueno, también había hecho 3 o 4 guiones antes y me di cuenta que el diálogo permite comunicarte, pero también permite evitar ciertos temas. Sé que una película es con luces, que es más complicado, hay que tener un equipo, hay que tener plata, pero sí tengo claro que al final la base es la misma. Cambian los lenguajes, pero lo que importa, lo que a mí me importa es lo mismo. Los mismos personajes, los mismos temas, las mismas obsesiones, la misma mirada. Siempre le tuve como pánico a estudiar demasiado la obra de alguien, porque digo, se me pega y soy una trucha. Alberto Fuguet nació en Chile, vivió sus primeros 11 años en Estados Unidos y volvió a su país en plena dictadura, una experiencia que lo marcó para siempre. En la segunda parte de la entrevista recuerda aspectos de su infancia, habla con nosotros sobre su literatura y también nos cuenta sobre su preocupación por los lectores. Vos viviste hasta tus 12 años en Estados Unidos. Llegaste a Chile en un momento complicado. ¿Cómo fue esa transición? Yo creo que si me pusiera trágico, todavía no me recupero. Y por eso soy escritor. O sea, desde luego, si quieres ponerte psicoanalíticamente, cambié la voz. O sea, cambié la voz porque me hice hombre, pero básicamente tuve que cambiar de idioma. Tuve que aprender el español y yo creo que yo soy escritor porque cambié el idioma. Yo estoy segurísimo que si me hubiera quedado en Estados Unidos, sin ese trauma de irse a un país tan distinto al que yo estaba acostumbrado, con otro idioma, con otra... Obviamente con dictadura, yo creo que importaba, pero más bien era la costumbre católica. Me parecía que era un mundo freak. Me parecía que era como ir a la Primera Guerra Mundial. Yo vivía en California, en un barrio que era muy como ET. Y nada, llegué a Chile y me tuve que transformar en chileno y aprender castellano. Entonces, mi teoría, que a lo mejor es falsa, pero uno se inventa sus propias fantasías o biografías paralelas,
que si me hubiera quedado en Estados Unidos yo no hubiera sido escritor. Y probablemente hubiera trabajado en un cine o hubiera abierto un restaurante, hubiera sido salvavidas en Malibu, no tengo idea, pero no hubiera sido escritor. No habría motivo por el cual hacerlo. Escribís, haces radio, haces cine, hay muchísimas películas ya editadas. ¿En cuál te sentís más cómodo de todas esas otras lenguas? A mí me parece que primero yo creo que lo que ocurrió fue, obviamente no perdí el inglés, pero yo sentí que fue algo drástico y yo creo que sí, algo me pasó en mí que nunca más volver a vivir una experiencia tan traumática. O sea, no volver a optar. De desarraigo muy fuerte. Sí. Y yo me sentí en una época trataba de negar que era americano, lo americano era todo mirado en menos, estaba asociado también al país imperialista, al país que supuestamente estaba apoyando a Pinochet o que apoyaba a Pinochet. Entonces, no había Starbucks, o sea, había algo como que la cultura, bueno, aquí yo creo que en Argentina es parecido, como que la cultura oficial era antiamericana, o sea, no había que escuchar música americana, el cine hollywoodense era de segundo nivel, no era comparado con el cine europeo. Entonces, cuando me tocó a mí empezar a crear, algo que yo nunca esperé ser escritor, yo quería ser periodista o crítico de cine, yo creo que a mí me pasó que no quería optar por los lenguajes, y para mí hasta el día de hoy, o sea, como te digo, mi trilogía... Para terminar con una película. Mi trilogía es con una película que ya está hecha, y a mí se me olvida, de repente, obviamente no se me olvida porque sé que una película es con luces, que es más complicado, hay que tener un equipo, hay que tener plata, pero sí tengo claro que al final la base es la misma. Cambian los lenguajes, pero lo que importa, lo que a mí me importa es lo mismo. Los mismos personajes, los mismos temas, las mismas obsesiones, la misma mirada. Yo siento que mis últimos libros se parecen mucho más a mis películas que incluso a libros como Mala Onda. En Sudor también mencionás que son los últimos días del gobierno de Piñera, sí. La transición hacia Bachelet, y que viene Bachelet a decir un Chile para todos, sí. y el todos, que el otro todos, empieza a preocuparse en serio. ¿Qué te interesa contar de ese contraste de clases sociales? Más que nada me parecía divertido ambientar un libro ante Piñera, porque uno era hasta hace muy poco y por otro lado parece como hace mucho tiempo. O sea, 3 años y a la vez la idea de Bachelet de querer refundar un país, me parece, en muchas cosas estoy de acuerdo, pero me parece titánico, megalómano, y me parece que era una idea trágica, que yo siempre sabía que Bachelet iba a ser lo peor, porque la mayoría de las segundas partes no resultan. O sea, yo jamás, si hubiera salido como ella, de presidenta, como con 90%, yo jamás volvería a Chile, ni siquiera a tu cumpleaños. O sea, yo me transformaría en un ídolo. Entonces me parece como la idea como volver a, como alguna gente, como en las cosas griegas, caen por la tentación. O sea, ella estaba dirigiendo las Naciones Unidas en Nueva York y todo bien. Entonces me pareció que había algo... ¿Te interesa ella como personaje, más allá de su función política? Sí, a mí generalmente cuando los políticos me atraen, que son muy pocos, me interesa más como personajes. Sí. Aquí es como la madre, que además su hijo terminó... o sea, a pesar, este es un libro también sobre padre e hijo, y en el caso de Bachelet, en el gobierno nuevo, su mayor problema ha sido su hijo. Y su yerna, digamos, que la terminaron hundiendo. Y eso me parece como súper interesante. Bueno, la institución familiar y sus miserias es una de tus obsesiones, sí, ¿no? Pero también creo, pero también creo que es algo que todo el mundo conoce y por eso podrían como conectar conmigo. Temas familiares, padre e hijo, lazo entre amigos, eso es como, es algo que todo el mundo lo tiene. ¿Te interesa contar lo universal? Sí, pero desde lo particular. Y desde Chile. Y desde mi generación, que no sé cuál es. Me interesa mucho en este momento el siglo XXI. Y me parece que no siempre la gente escribe sobre el siglo XXI. Me encanta la idea de poder escribir libros que parezcan escritos ayer, que puedan parecer, tengan lazos con la televisión o el cine. Me parece que el cine y la televisión han logrado mucho que dicen, tienes que verlo porque esto me pasa. Y en los libros como que es algo mucho más distante. Me parece que los libros deberían tener una urgencia. Sí, más de intervención en la cultura popular hoy. Sí, en lo pop, sí. O sea, yo, en ese sentido, es lo que el mundo, digamos, y sobre todo América Latina, le debe a Manuel Puig. Lo que pasa es que el mundo ha sido mucho más pop que América Latina. O sea, en ese sentido, Puig no ha sido del todo, o muy poco entendido y apreciado y apropiado y usado. Igual hay referencias a lo contemporáneo que te van a quedar viejas pasado mañana, que es el uso de las redes sociales, Tinder o Grindr, que los protagonistas tienen encuentros por esta vía. Se supone que nació ayer y va a morir mañana, ¿no? Tal vez. O tal vez no, convivamos con ellas.
¿Qué te interesa de poner esas marcas de época? Yo te respondo de la siguiente manera. Cuando uno está filmando una película, nunca alguien de vestuario te va a decir, ¿estás seguro que quieres que use anteojos de marco negro? ¿Ah? ¿Por qué? Porque en 10 años más se van a reír a gritos. ¿Ah? No importa que te pongas, además se van a reír a gritos. Se van a reír a gritos, claro. Exactamente. O sea, un cine en los 70 no sabía que eran setenteros. Un cine ochentero con esos colores horrorosos como de fluorescentes no sabían que estaban siendo ochenteros. Mi impresión es que yo sí sé que estoy siendo 2006, no sé cuánto, como se diga, sí. O milenio, y sabiendo que va a cambiar, pero que si se hace bien, las emociones van a continuar igual, y tal como los libros que a mí me gustan, la gente podía andar a caballo, podían incluso hacer cosas como el otro día tú en mi clase, vimos un trozo de una película en el curso de Manuel Puig y una mujer leía una carta y nadie se rió. Y después le pregunté a mi alumno, nunca nadie ha abierto una carta, nunca nadie ha leído una carta, nunca nadie le enviado una carta. Pero sin embargo entendían que era parecido un mail, que era parecido un mensaje de texto. Captar una época. Esta generación se podría llamar, o esta era, la era selfie. Y tratar de captarlo. Ahora, que después van a decir, ¿por qué la gente se tomaba con los teléfonos? Bueno, pero... no sé qué va a pasar. De la antropología, sí. Sí. Lo que sí creo que como yo sí sé que yo estoy sí ahora, acá, y me interesa ganar lectores o perder lectores con mis herramientas. O sea, si yo te puedo conquistar a ti leyendo con la manera que yo escribo, bien. Y si no quisiste, bueno. No digo que te lo pierdes, pero yo quiero escribir para poder lograr lectores hoy y poder tener acceso a ellos, sean literales o no. Me parece que es muy fácil escribir sobre recrear los años 40 y que nadie me pregunta, ¿tienes miedo? Yo prefiero perder más adelante. ¿Y quién te dice más adelante nos ven como un objeto deseable? Esto es a largo plazo. O sea, tal como Mala Onda ya llevo 25, pero en rigor solo se puede realmente hablar del tema 100 años después. Así que yo te diría, hablemos 75 años más. ¿Cómo no? Te tomo la palabra. Bueno. Este año sumamos una nueva sección a Libroteca para saber qué opinan del programa a nuestros seguidores, además de darles la oportunidad de hacer sus propias recomendaciones. En el mundo lector de hoy tenemos a Franco Filip, que es ingeniero y docente, y nos cuenta a qué autor llegó gracias a Libroteca y también comparte con nosotros sus últimas lecturas. Lo vemos. Por lejos, la sección que más me gusta de Libroteca es Chicos que leen. Me encanta escuchar los mundos que se imaginan a través de la lectura, es algo que me deslumbra y ya estén creando esos mundos en sus cabezas, me apasiona escucharlos. El libro que más me gustó de todos los que llegué a través del programa fue El impostor, de Javier Cercas. Me deslumbró el personaje este que finge toda la vida. Me preguntaba todo el tiempo cómo se puede hacer para llevar adelante una vida así, o sea, basada en una mentira. Y también me gustó mucho cómo escribe Javier Cercas, que bueno, es un escritor que conocí a través del programa. Para recomendar traje el libro que más me gustó de Caparrós, que es El hambre. Es un libro que a mí me rompió la cabeza, me encantó, un tema tan difícil para escribir como el hambre a nivel global, a nivel mundial, y que lo haya hecho un autor argentino con la capacidad de pensar que tiene y de escribir, que es apasionante, la verdad. Es un libro duro que me costó digerir, pero que creo que vale la pena leerlo. Sería buenísimo que lo leyera mucha gente para poder de alguna manera solucionar algún día este problema que es parte del mundo actual, ¿no? También El interior es un libro que me divierte mucho, de Caparrós. Creo que es una mirada muy interesante a todos los argentinos, a nuestra sociedad y especialmente al interior, que bueno, es un lugar también espectacular para conocer, pero conocerlo a través de la pluma de Caparrós me parece muy interesante. Lo que sigue es nuestra sección dedicada al mundo de los ilustradores. Robertita publicó 2 novelas, Winner y Loser, las dos con un estilo muy autorreferencial.
Además, lideró el proyecto solidario Librongo, un libro para colorear destinado tanto a chicos como a adultos, bajo la consigna Pintar hace bien. Hoy conocemos cómo trabaja Robertita. Empecé dibujo como iba a natación, digamos, ¿no? No es que tenía un valor artístico agregado, sino que formaba parte de las actividades como tipo hobby. Yo sentía así que tenía como una felicidad tremenda cuando dibujaba, pero no lo había pensado nunca como profesión. Yo soy arquitecta y medio que me metí ahí porque no sabía qué corno hacer, digamos. Sabía que quería hacer alguna carrera universitaria, un poco ese era el mandato en mi casa, mi viejo es médico. No me imaginaba la vida sin un título universitario, viste, como una cosa muy clase media, muy floresta. Vamos a estudiar y no sé qué, entonces bueno, yo estudié y no sé qué, pero fue lo único que más o menos encontré. En realidad primero estudiaba ciencias matemáticas y bueno, fui muy infeliz. Estaba como tomando el impulso para anotarme en Bellas Artes y me terminé anotando en arquitectura porque sentía que no era lo suficientemente artista, digamos. Y ahí fue que dejé de dibujar, boludeaba cuando hablaba por teléfono, pero eso era todo. El primer ejercicio que te dan en primer año es analizar una obra de un tipo, un arquitecto y tal. Y después, a mitad de año, cuando haces la entrega de tu proyecto, tenés que hacer un programa, una vivienda en Tigre teníamos que hacer. Y todo el mundo agarra ese arquitecto que te dieron para estudiar y hace lo mismo. O sea, te van a poner un 8 porque copiaste a, no sé, a Le Corbusier, sos un gil. Y yo me acuerdo que hice una casita inmunda que me cargaban y me decían que parecía la casa de los Picapiedras. Yo dije, mira, prefiero ir con la casa de los Picapiedras y sacarme un 3 que ser un gil, sacarme un 8 porque copié a alguien. Siempre tenía como el tema de no copiar, no copiar, no copiar. Finalmente me saqué 3, obvio. Siempre le tuve como pánico a estudiar demasiado la obra de alguien porque digo, se me pega y soy una trucha. Entonces, obviamente miro y miro de todo y aparte internet es genial porque es como una especie de galería de arte abierta todo el día y toda la noche. Pero la verdad es que empiezo a mirar obra, obra, obra o dibujo, 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 más allá del autor. Lo que me pasó es que estaba muy aburrida y como sentía una opresión tremenda y todos los laburos por los que pasaba me parecían fatales. La arquitectura me había empezado como a defraudar de algún modo. Y cuando me vi en esa, haciendo la documentación para algún arquitecto que hacía, viste, edificio entre Medianeras en Palermo, yo decía, si esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida, me pego un tiro. Y estaba tan como enojada y angustiada que abrí un blog. Medio como que ahí empecé a escribir, empecé a dibujar, pero me empecé a sacar de encima como toda la enseñanza que tenía y empecé a hacer dibujitos así con marcador, casi ni siquiera con lápiz. Y ahí nunca paré. Agarré, mandé un flyer, habrá sido enero, febrero, y en marzo me llamaron de Olalá, que fue como una especie de milagro. Y ahí empecé a laburar. Lo que tiene el dibujo, me parece, que es medio terapéutico. A mí me habían regalado un librito de postales hacía un tiempo atrás para colorear y que es como mi objeto que más amo en el planeta, es ese librito. Y entonces dije, esto es re terapéutico, ya fue. Entonces ahí se me ocurrió hablar con mi viejo, que es médico, y le dije, che, ¿hay forma de meter, qué sé yo, unos libros para colorear, hacer alguna actividad como en la parte de cuidados paliativos? Y mi viejo me sacó cagando. No, el enfermo no quiere que lo jodan. Bueno, yo obvio seguí adelante. Si tu padre te dice que no, vos tenés que seguir adelante. Y posteé en el muro, tipo, che, quiero hacer esto, ¿quién se copa? Y ahí empezó. Y la idea es sacar, no sé si un número por año, porque es mucho laburo, pero por lo menos, sí, intentarlo. Soy autorreferencial, debo tener un ego enorme y me miro todo el tiempo a mí. Además soy muy neurótica, entonces ya mirándome a mí tengo 300
cortos de terror, más o menos. Hoy traje para recomendarles La Hora de la Estrella, la novela más conocida de la escritora brasileña Clarice Lispector, que sin embargo fue la última que escribió muy poquitito antes de su muerte. Es la historia de una chica de 19 años, muy pobre, que no terminó el secundario pero que sabe escribir a máquina y que llega desde el nordeste de Brasil a Río de Janeiro precisamente para ganarse la vida como dactilógrafa. Fuera del trabajo, esta chica pasa sus días escuchando la radio, sobre todo un programa que se llama La Hora Exacta, que da datos de cultura general que ella trata desesperadamente de aprender, aunque no entienda casi ni la mitad de las palabras. Ahí Lispector muestra los contrastes de clase de Brasil y la ignorancia de buena parte de los trabajadores, sobre todo de las mujeres, y también a la violencia a la que están expuestas. Por ejemplo, la protagonista empieza a salir con un tipo bruto que la humilla cada vez que puede, le dice que es fea, que no sabe hablar, que no entiende nada, y ella pide disculpas, no sabe hacer otra cosa. Es una mujer tan sumisa, tan golpeada por la vida, que a medida que uno avanza en la lectura va creciendo la angustia. Es una novela que uno termina de leer literalmente con un nudo en la garganta. Antes que nada, aviso que no es una novela fácil, necesita de una atención y un esfuercito extra por parte del lector. Porque por un lado el narrador te va contando la historia de la protagonista y por el otro cuenta el modo en que escribe la historia, entonces los datos de la trama van apareciendo más bien a cuentagotas. La novela se llama La Hora de la Estrella y como dato curioso tiene en la primera página los títulos alternativos que le pensó Lispector y el que finalmente quedó alude a que en el momento de nuestra muerte todos somos un poco estrellas de nuestra propia vida. Es un libro corto que, sin embargo, no se lee tan rápido porque es un puñetazo en mitad de la cara. Se llama La Hora de la Estrella de Clarice Lispector y lo publicó Corregidor. Ahora sí, llegamos al final de Libroteca. Si quieren ver los programas anteriores pueden entrar al YouTube del Canal de la Ciudad. Nosotros nos volvemos a encontrar acá la semana que viene. Hasta la próxima. Hola, soy Eugenia Sicabo, conductora de Libroteca. Les agradezco a todos los seguidores de Twitter que después de cada programa siguen hablando de libros en las redes sociales y los invito a que si se perdieron algún programa o quieren volver a verlos, se suscriban al canal de YouTube del Canal de la Ciudad.